Vamos a tocar un tema acerca de cosas que están pasando, no solamente con hermanos, sino con personas del común que andan buscando una iglesia perfecta. Y a cada iglesia que llegamos, entonces siempre encontramos que hay un error, hay algo que no nos gusta, o no nos recibieron como nosotros nos merecíamos, o no nos saludaron como nosotros queríamos que nos saludaran, y cosas semejantes a estas, a veces cosas que podemos ver como insignificantes, pero que hacen que las personas vayan de una iglesia a otra buscando, como les digo, una iglesia perfecta. Y nosotros sabemos que iglesia perfecta no hay. No hay en la tierra una iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen alguna situación que a algún hermano no le va a gustar o a alguna hermana. Y si por ahí encontramos una iglesia perfecta, pues cuando llegamos a la iglesia inmediatamente se hace imperfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto, todos cometemos errores. Mientras estemos en este cuerpo, todos cometemos errores. Y entonces hay hermanos o hermanas que llegamos a la iglesia, pero no llegamos buscando agradar al Señor, sino que llegamos buscando a ver los errores de los hermanos, y eso entonces nos hace pensar, decir, no, esta no es la iglesia para mí, yo tengo que buscar una iglesia perfecta. O hay personas o hermanos que llegan a una iglesia y ponen sus ojos en los ancianos. No ponen los ojos en Cristo Jesús, sino que ponen los ojos en los ancianos, a ver qué falla le ven a los ancianos, y así poder decir, no, yo me voy a buscar otra iglesia buscando perfección. Y como les digo, iglesia perfecta no hay, porque está compuesta por nosotros que somos imperfectos. Aún ni los ancianos tampoco son perfectos, tienen sus errores. Si bien en la Biblia hay unos requisitos para los ancianos, sabemos que el estándar de esos requisitos es bastante alto, y puede ser que no haya un anciano que cumpla todos los requisitos, porque puede ser que cumpla muchos los requisitos, pero pueda que ese anciano sea iracundo, los demás no. Y puede ser que el viejo sea dado al vino, pero los otros no. Y puede ser que el otro no sea hospedador, pero los otros no. Y así sucesivamente. No todos, ninguno es perfecto, y es un complemento de todos, ¿verdad? Y si uno no cumple, digamos, uno de esos requisitos a cabalidad, pues para eso está el otro hermano, y es un complemento. Y les decía que no hay iglesia perfecta, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que Cristo está trabajando diariamente con la iglesia. Es un trabajo permanente del Señor Jesucristo en la iglesia, y dice la Biblia, al fin de presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arrugas. El Señor está trabajando en la iglesia porque está compuesta de seres humanos que cometemos errores y somos pecadores. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que no busquemos iglesias perfectas porque no la hay. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Entonces dice, voy a leer desde el versículo 11, Efesios capítulo 4. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él mismo, el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Reciba su crecimiento, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre Santo de la Gloria, en esta mañana tenemos un corazón, Padre, lleno de gratitud para contigo, Dios, porque hemos podido, Señor, celebrar el mandamiento de la cena del Señor, que nos trae a la memoria el sacrificio de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, el cual nos acercó a ti, nos reconcilió contigo, por el cual pudimos ser adoptados como hijos tuyos y trajo salvación y vida eterna a nuestras almas. Señor, gracias por ello y gracias también, Padre, por tu palabra, por darnos el privilegio y el gozo de poder abrirla y poder meditar en ella. Padre Santo, en esta mañana te rogamos, Señor, seas tú hablando a tu pueblo, utilizándome, Señor, como ese instrumento en tus manos para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y que podamos, Señor, tenerla bien y no tenerla en poco, sino que poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor, y que tu palabra pueda llegar verdaderamente a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, acabamos de leer una porción de la palabra en Efesios capítulo 4 que nos habla de cómo nosotros, Cristo está todo el tiempo, cada día, cada segundo, trabajando con su iglesia. Y entonces, muchos de nosotros, por cualquier cosa tan insignificante, queremos irnos de la iglesia a buscar otra iglesia y llegamos a otra iglesia y allá tampoco nos gusta y nos vamos a otra iglesia. Entonces vamos a profundizar en eso. Pero antes quiero que podamos diferenciar, porque hay algunas personas o algunos hermanos que tienen una confusión en su mente en cuanto a tabernáculo, templo, iglesia, sinagoga. Entonces pensamos a veces que todo es lo mismo y no es lo mismo. Cada una en su diferente tiempo tuvo una función específica. Entonces primero quiero que aclaremos eso y luego ahora sí nos metemos de lleno en el tema central que vamos a mirar hoy. Y comenzamos allá con el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo fue construido cuando Dios sacó al pueblo de Egipto después de esa esclavitud. Dice allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, ¿verdad? Y fue construido porque iban a estar 40 años en el desierto y construyeron un tabernáculo de reunión. Y este tabernáculo estaba compuesto fue hecho conforme a las medidas que Dios dio, conforme a como Él quiso que se hiciera. Y entonces dijo que tenía que tener un patio, ¿cierto?, donde estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, pero también tenía una fuente de bronce donde el sumo sacerdote era para lavarse. Tenía un lugar santo, que era donde estaba el candelabro con 7 candeleros, estaba la mesa del pan de la proposición, y tenía el incensario, y estaba el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto, y sabemos, cada una de estas cosas tiene un significado espiritual, pero no vamos a ahondar en eso porque el tema central es otro. Pero sabemos que el arca del pacto es un símbolo, una ilustración de la triunidad de Dios. Sabemos que el arca estaba por fuera compuesta por oro, en la mitad madera, una madera especial, y oro por dentro. La madera estaba tapada totalmente con oro, que significa la triunidad de Dios, y dentro del arca sabemos que estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y el maná. Y este lugar era móvil, el tabernáculo era móvil.
se podía mover porque ellos iban a estar en constante movimiento en el desierto. Pero en esa arca estaba la presencia misma de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que allí lo importante no era cómo había sido construida o cómo estaba diseñado todo, o el significado que tenían cada una de estas cosas. Lo importante ahí era la presencia de Dios. Eso era lo importante. Luego que Dios les da una tierra a ellos para que ellos pudieran ser un pueblo como tal, sabemos que Salomón construyó el templo. Ese templo tenía las mismas condiciones que el tabernáculo. Era un centro de reunión nacional. Ese templo fue hecho en Jerusalén por Salomón y todos iban a ese templo a hacer sus sacrificios. Este templo era fijo, algo fijo, hecho en Jerusalén para que todo el pueblo pudiese ir allá a hacer todos sus sacrificios. Y luego de la destrucción del templo, pues vinieron las sinagogas, que era como sitios de reuniones de los hermanos en diferentes lugares donde no se hacían sacrificios, eran sitios utilizados para orar, para leer la ley y para alabar a Dios. Entonces, estamos viendo en cada uno de estos, digamos, la importancia aquí es el Señor. La importancia es el Señor, no importa el lugar, es el Señor. Ahora, tenemos otro sitio de reunión que nos nombra la Biblia, ¿cierto? Que es el aposento alto o el cenáculo, le llaman algunas personas, que es el lugar donde se celebró la última cena, que después de la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, después de que se fue al cielo, los hermanos siguieron reuniéndose allí. Ahí mismo vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiero que nos concentremos? La importancia del Señor. Mire, nosotros hoy tenemos iglesia en cualquier parte del mundo, pero si hoy nosotros, todos los que estamos aquí, nos salimos de aquí, nos vamos para el parque, la iglesia está allá en el parque, aquí quedaron las paredes, nosotros somos la iglesia. Y si nosotros estamos allá, pues Cristo está en medio de nosotros. Recalco esto para que podamos mirar la importancia de la iglesia, porque como vamos a ver algunos errores de algunas iglesias nombradas en la Biblia, no quiero resaltar solamente los errores. Los errores los vamos a resaltar con dos objetivos. Primero, para que podamos saber y concientizarnos que no hay iglesia perfecta. Y segundo, para que nosotros podamos aprender de estos errores cometidos en las iglesias. Pero la iglesia es algo principal para Dios porque es el cuerpo de Cristo. Y donde nosotros estemos, ahí está Cristo Jesús. Entonces, podemos decir que usted hoy llegó, bueno, tengo algunos ejemplos de personas conocidas. Tengo un ejemplo de una persona que conozco que se congregaba en la iglesia pentecostal y no le gustó por algo que el pastor dijo, entonces se fue a buscar otra iglesia. En esa otra iglesia tampoco le gustó, ahora está en los adventistas del séptimo día, dice que ahí se siente bien. Tengo otro caso de un hermano, comenzó recibiendo la palabra también de la iglesia pentecostal, después estuvo en otra iglesia, se estuvo congregando en la iglesia católica, ahora está con los mormones, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno ve que uno va buscando una iglesia perfecta, y cuando uno llega, encuentra el error, quizá el error no sea de la iglesia, sino que quizá el error sea mío. Si yo voy buscando en cada iglesia, y donde llego no me gusta porque encuentro errores, pues quizá el problema sea yo, y no sea la iglesia. Mire, hay casos específicos nombrados en la Biblia. Entonces cualquiera de ustedes puede decir, qué bueno, hombre, haber pertenecido a la primera iglesia, que era una iglesia sana y la sana doctrina. Pues déjeme decirle que también ahí hubo problemas. Estamos estudiando el libro de Hechos con mi hermano, ¿cierto?
Dice la palabra de Dios que primero se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000. ¿Pueden ustedes imaginarse la cantidad de creyentes sin contar los niños, no? Estamos hablando de más de 10,000 personas. Y mire lo que pasó. Hubo murmuración. ¿Y sabe por qué hubo murmuración? Porque estaban creyentes de todas partes y habían creyentes griegos y estaban los hebreos. Entonces, las viudas de los griegos, de algunos griegos que habían muerto, entonces se dieron cuenta que es que en la repartición de la comida a una le dieron chuleta, a la otra le dieron pollo, y no, yo quería chuleta, yo quería el pollo, y se formó un problema por eso. Imagine, una insignificancia llevó a murmuración. Miremos en el libro de Hechos capítulo 6, mi hermano. Dice el capítulo 6, dice el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Imagínense, entonces está diciendo, mire, es que los hermanos primero atienden a las viudas de los hebreos y a nosotros nos dejan de última, y cuando ya nos dejan a nosotros, entonces la comida ya llega fría y no nos dan esto y lo mejor se lo dan por una insignificancia. Entonces ya ahí se metieron los hombres y los hombres comenzaron a murmurar de los otros por esta. Entonces, ¿qué dijeron los ancianos? Hombre, búsquense 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que se encarguen de eso, pero no vamos a permitir que haya murmuración por una cosa tan insignificante. Entonces, si usted está buscando una iglesia perfecta y piensa que los primeros creyentes, bueno, ahí también hubo problemas. Y mire que el problema ni siquiera fue por la doctrina, fue por la comida, por algo tan insignificante. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos volvemos murmuradores? Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. Mire, dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Está diciendo, hombre, nosotros somos hijos de Dios, somos maduros, pues no estemos murmurando por cosas tan insignificantes, para que podamos dar ejemplo. Y la palabra nos llama a no murmurar. Entonces, a pesar de todas las cosas buenas que hay en todas las iglesias, bueno, también hay problemas, porque les digo, no hay iglesia perfecta. Mire, esto pasó con las mujeres aquí, cuando se estaban conformando la primera iglesia, con los primeros creyentes. Pero en la iglesia que había en Filipos pasó lo mismo, con Evodia y Síntique, 2 mujeres que no se sabe por qué, porque la Biblia no dice por qué, estaban enojadas, estaban problemadas, y son mujeres que le servían al Señor, estaban en el ministerio. Le tocó a Pablo mandar una carta al anciano de la iglesia diciéndole, vea, solucione ese problema porque eso no da buen testimonio. Entonces llega una persona y ve ese problema entre estas 2 mujeres que le servían al Señor, entonces van a buscar otra iglesia donde supuestamente no hay esos problemas. Y mire, esto pasa casi en todas las congregaciones. Y no estoy zafando a las mujeres de esto, no las estoy zafando. Pero quiero decir que muchas veces nosotros los varones somos culpables de estas cosas. Nosotros los varones tenemos más culpabilidad de estas cosas. Porque cuando nosotros o nuestras esposas vienen a la iglesia y vienen a mirar los errores de los hermanos o vienen a mirar el error de los ancianos, y entonces, pues ellas comentan con su esposo, nosotros que somos sus esposos, no, a mí no me gustó porque la hermanita no me miró bien, a mí no me gustó porque la hermanita no me saludó como siempre me saluda. Pues de usted depende que eso siga o que se pare. Usted como el sacerdote de su casa
Usted es el que tiene que parar eso. Y yo no le voy a decir a mi esposa, no, déjeme, yo hablo con el hermano y que le pongan en puesto a su esposa. No, yo no estoy para eso. Yo estoy para guiar a mi esposa y decirle, ¿a qué vamos a la iglesia? Vamos a adorar, a alabar y a glorificar al Señor Jesucristo. No vamos a poner los ojos en ningún hermano, vamos a poner los ojos en Cristo Jesús. Y ustedes, mis hermanos, conocen que las hermanas pues son delicadas, las hermanas no se aguantan nada. A diferente de nosotros los hombres, que nosotros pasan cosas y nosotros pues como que no. Y a veces no solamente es en la iglesia, a veces hasta con nuestra propia familia. A veces usted sabe que tenemos familiares que nos hacen algo o tienen un comportamiento con nosotros y las esposas ven eso y las esposas, ve, pero ¿por qué te aguantas eso? Mira cómo, ¿sí me entiende? Entonces, depende de nosotros, que somos los sacerdotes de nuestra casa, que estas cosas paren o sigan. Por eso digo que las culpables, pues no son las mujeres, somos nosotros, que damos pie a que esas cosas sigan. Y por eso hay discordias en las congregaciones, porque nosotros no nos amarramos la correa como debemos amarrarnos los pantalones y parar las cosas. Entonces dicen otros, bueno, no, entonces vámonos para la iglesia de Corinto, que la iglesia de Corinto, allá sí era bien. Pues déjenme decirme que también habían errores en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasó en la iglesia de Corinto? Pasaron varias cosas, ¿cierto? Ustedes conocen. Hubo divisiones, hubo inmoralidad y hubo mal uso de la cena del Señor en la iglesia de Corinto. Y porque pasaron estas cosas, ¿dejó de ser una buena iglesia? En ninguna manera. Es una de las iglesias más grandes que nombra la Biblia y donde muchas personas llegaron y donde hubo muchos hermanos, en su gran mayoría buenos hermanos. No quiere decir que los errores que encontremos en una iglesia, entonces eso hace que la iglesia sea mala, en ninguna manera, mis hermanos. Vuelvo y les digo, la iglesia representa el cuerpo de Cristo y que Cristo está constantemente orando en la iglesia. Cristo está cada vez trabajando en la iglesia. Entonces, mis hermanos, decimos que hubo divisiones. Dice en 1 Corintios, el capítulo 1 de 1 Corintios. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, está diciendo, mire, debemos de estar unidos como iglesia. ¿Por qué? Porque si somos todos iglesia, todos hemos reconocido al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, pues todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es uno y por eso debemos de estar unidos, todos tirando para el mismo lado. Nosotros no podemos cada quien buscar su propio provecho, sino que el provecho es para la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces habían divisiones, pero también había inmoralidad y ustedes todos recuerdan el caso de inmoralidad que no hay necesidad de que lo miremos, que este muchacho acostándose con la señora de su papá y bueno, y todo lo que pasó. Había inmoralidad en la iglesia, pero no era de toda la iglesia. Eran 2 personas que estaban, o 3 personas metidas en ese problema. Y por esas 3 personas no podemos juzgar a la iglesia. También hubo mal uso de la cena del Señor, ¿cierto? Y sabíamos que unos se iban desde la casa, aguantaban hambre desde todo el día para llegar a la cena a comer allá y hacer. Y todos querían comer y todos querían. No había respeto por la cena del Señor. Además, no se examinaban a sí mismos, sino que iban llegando como
como si estuvieran llegando a un concierto. Y el apóstol Pablo le llama la atención por esto. Entonces, ¿qué nos trae esto reflexión a nosotros? Primero, que no hay iglesia perfecta, y segundo, pues esto queda ejemplo para nosotros de cómo, mire, hoy le decía yo a mi hermano Rubén, que me dio alegría cuando llegué y vi la acomodación de la cena del Señor, y me hizo llevar mi mente a tiempos antiguos cuando lo hacíamos de esa misma manera, y le decía yo a mi hermano que estaba contento por eso, y que se podía uno evidenciar los hermanos que están en comunión y los amigos que nos visitan, que es una evidencia, porque me disculpan que pueda decir esto hoy, porque habíamos tomado por costumbre de que los hermanos que están en comunión nos íbamos sentando de últimos por allá, y entonces el que reparte el pan empieza a buscar a los hermanos cuáles son los que están en comunión, y hay hermanos que en realidad no conocen a todos, y entonces empezamos a buscar por allá, y si uno se le pasa, entonces pueden tomar que el hermano lo hizo de aposta, y va a generar controversia. Por eso, como lo hicimos esta mañana, me pareció excelente. Los hermanos en comunión estamos aquí y partimos el pan y tomamos la copa, los hermanos que estamos en comunión. Sabemos que los hermanos que están atrás, pues, o no se han bautizado o están llegando a buscar del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Dios acerca de la división? Dice Romanos capítulo 16 y dice el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, que os apartéis de los hermanos que causan división. Que os apartéis de los hermanos que causan división. Y yo digo, hermanos, que está en nosotros, porque si nosotros damos pie a eso, pues somos mayores culpables, los que estamos permitiendo o patrocinando a que esas cosas sucedan. Pero también, ¿qué dice la Biblia en contra de la inmoralidad? Dice en Hebreos capítulo 13, dice el versículo 4: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estamos hablando de los inmorales. Y también, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 11, el versículo 21, nos habla acerca de los abusos de la cena del Señor, ¿cierto? Dice el versículo 21 de 1 Corintios: dice, voy a leer desde el 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Que os alabaré? En esto no os alabo, dice el apóstol. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que, bueno, ya ustedes conocen esto, dice el versículo 25, el 26, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, mire, estamos mostrando los errores que se cometían en las iglesias, pero también estamos confrontando eso con la palabra del Señor como ejemplo para que no se repita, como ejemplo para nosotros, y estamos colocando cada uno confrontación con la misma palabra. La misma palabra dice: no pueden hacer esto. Pasaba esto, pero no se puede hacer, y pasaba en tal iglesia esto, pero no se puede hacer.
Entonces, dice un hermano, no, pues si yo no me puedo congregar en la primera iglesia y no me puedo congregar en la iglesia de Filipos por los problemas de las hermanas y no me puedo congregar en la iglesia de Corinto porque había problemas, entonces me voy a ir a congregar a la iglesia de Gálatas o de Galacia, pues, la iglesia de los Gálatas. Bueno, pues ahí también hubo problemas. Ahí querían volver a los hermanos al legalismo. Querían retroceder espiritualmente. Dice el libro de Gálatas, capítulo 1, y dice el versículo 6 y el 7, dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Se querían volver al legalismo, querían volver atrás. O sea que había problema también en Galacia, en la iglesia de Gálatas. Tampoco era una iglesia perfecta. ¿Y qué dice la palabra en contra del legalismo? Dice 2 de Corintios, dice el capítulo 3, dice el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, el versículo dice el versículo 5, dice, no que seamos competentes por vosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y estos querían volver a realizar sacrificios o cosas que hacían antes, cuando ya el Señor Jesucristo había hecho un sacrificio una vez y por todos y para todos y una sola vez para siempre. Ya le está diciendo, mire, ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu, sí que en verdad tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero también, mis hermanos, había fallas. Mire, hubo un momento en que en una de estas iglesias hubo un problema. Unos decían, no es que yo soy de Pablo, el otro decía, no es que yo soy de Apolos. Y Pablo dice, mire, es que ni Apolos ni Pablo es nadie. Aquí el que tiene la preeminencia es Cristo Jesús. Si ustedes van a buscar a Pablo o Apolos, pues tenían errores. También habían cometido errores porque no eran perfectos. El único perfecto es Cristo Jesús. Entonces, sigamos mirando, mis hermanos, algunos errores. Y vuelvo y les digo, cuando estamos mirando los errores es básicamente con dos objetivos. De que podamos saber que no hay iglesia perfecta y que nos queden como ejemplo para nosotros mejorar en este tiempo. Y vamos entonces a la iglesia de Tesalónica. Bueno, también sabemos que también hubo errores en la iglesia de Tesalónica. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Los hermanos allá sabían acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces, como estaban pendientes de la venida del Señor Jesucristo, entonces algunos de los hermanos decían, venga, el Señor Jesucristo ya viene. Yo no voy a trabajar más. Sí, yo no voy a trabajar más. Si el Señor Jesucristo ya viene y ya me voy a ir con el Señor, pues yo me voy a quedar en mi casa. Yo no trabajo más. Y empezaron a ser ociosos y perezosos. Empezaron a ser ociosos y perezosos. Y entonces empezaron como a tratar de vivir unos de los otros. Porque como ya venía el Señor, entonces, ¿yo para qué trabajo? Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 2. Bueno, dice el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pero dice, mis hermanos, en el capítulo 3, dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Claro, si no estaban haciendo nada, entonces andaban haciendo comentarios y metiéndose en lo que no les importaba. Entonces, pues también había fallas, hermano. También había errores. ¿Y qué dice la palabra de Dios en contra de esto? Pues miremos el libro de Proverbios, a ver qué dice Proverbios acerca de esto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 13, dice el versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, mire, en la iglesia de Cristo no puede haber perezosos. Dios no tiene vagos. Todos debemos estar ocupados en algo. Si usted no tiene trabajo, no es porque usted no quiera o no, que no desee, sino porque las circunstancias no lo han permitido, pero usted tiene el deseo. Y si usted no está trabajando, pues está haciendo alguna otra cosa. Pero Dios no quiere perezosos en su iglesia, porque eso da pie al chisme y da pie a que nos estemos metiendo en cosas que no nos interesan. Entonces eso forma discordia y entonces ya el hermano dice, no, pues yo me voy de aquí porque el hermanito dijo y bueno, y entonces vamos a buscar otra iglesia buscando, como les digo, iglesia perfecta. Y vuelvo y les digo, mis hermanos, el hecho de que estemos resaltando los errores no quiere decir en ninguna manera de que, pues, que por estos errores entonces no nos vamos a congregar. Al contrario, estamos diciendo que nos congreguemos, pero que sepamos que a pesar de que nos congreguemos, va a haber situaciones y va a haber errores, que no nos podemos dejar mover por cualquier cosa tan insignificante. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3, creo yo, de 1 Timoteo 3:14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Me está hablando a mí. ¿Cómo me debo conducir yo? Yo no vengo acá a ver cómo se conduce mi hermano, o cómo se comporta mi hermano, o si mi hermano hace esto o hace lo otro, o si mi hermano me saludó o no me saludó. Está diciendo cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando de mi comportamiento en la iglesia. Vamos a dejar ahí, mis hermanos, vamos a parar, vamos a continuar este tema más adelante. Padre Santo de la Gloria, Señor mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, pues, Padre, seas tú obrando en nuestras vidas y que nosotros, Padre, podamos tener conciencia de estas cosas y que podamos estar firmes donde tú nos pusiste, Padre, para congregarnos y poder, Señor, nosotros dar un buen testimonio de tu santo nombre en nuestras vidas de manera individual y no fijándonos en el testimonio de los demás, sino que nosotros podamos ser ejemplo para otros. Padre, gracias pues te damos en este momento, quedamos en tus manos, en las manos de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.